Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mateo Bernardo Gallo Aguirre, estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas de SPC de La Tacunga, en la carrera de la Tecnología Superior en Electromecánica. La materia es Cinemática NRC 6223. Como observan en el título del video, hoy vamos a diseñar y construir una maqueta para demostrar la primera ley de Newton. El docente tutor es el ingeniero magíster Diego Orlando Proaño Molina. Primeramente, ¿qué es lo que nos dice la primera ley de Newton? Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él, es decir, que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Les presento algunos conceptos básicos que se desglosan para desarrollar y construir la maqueta sobre la primera ley de Newton. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. El espacio recorrido es igual al desplazamiento. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. Y la rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. El cuerpo. Es conocido también como objeto físico, se caracteriza por tener masa, peso y volumen. Entonces un cuerpo u objeto es un conjunto de masas que forman una sola unidad. La masa expresa la cantidad de materia de un cuerpo medida por la inercia de este, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo. ¿Qué es la fuerza? Denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. La fuerza normal. La fuerza normal reacciona del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque. Depende del peso del bloque, la inclinación del plano y otras fuerzas que se ejercen sobre el bloque. Fuerza de rozamiento. El rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento y que surge por el contacto de los cuerpos. La fuerza de rozamiento entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza normal que ejerce un cuerpo sobre el otro. La fuerza de rozamiento no depende del área de contacto de ambos cuerpos, aunque sí de la naturaleza de sus materiales. La fuerza de rozamiento no depende de la velocidad a la que se deslizan los cuerpos. La fuerza de rozamiento, como ya mencionamos, tiene sentido opuesto al movimiento. Como podemos observar, tenemos una tabla en las que están las superficies en contacto. Aquí tenemos cobre sobre acero sobre acero, etc. Lo que nos interesa en esta vez es madera sobre madera, cuyo coeficiente de rozamiento dinámico es 0.2. Bueno, cuando en un muelle o un material elástico, uno de los extremos se encuentra fijo y aplicamos una fuerza sobre el extremo, probablemente este se deformará. Si la fuerza es lo suficientemente grande como para sobrepasar su límite de elasticidad, podemos deformarlo permanentemente. Pero si no es así, se cumplirá lo que se conoce como la ley de Hooke, y una vez que cese la aplicación de las fuerzas, volverá a su forma original. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto en particular. Bueno, conociendo todos los conceptos para desarrollar la maqueta, empezamos. Materiales a utilizar. Dos cuerpos, dos poleas, una rampa, cuerda, un resorte y tres pesas. El procedimiento de armado. Bueno, la rampa en sus extremos, en el extremo inferior empotramos lo que es una madera con un gancho y en la parte superior colocamos lo que es
la polea fija. En la imagen de abajo nos indica que en cada cuerpo eh, colocamos 2 kilogramos y en el otro 1 kilogramo. Hay que tener en cuenta que la masa 1 y la masa 2 la masa 1 tiene que ser mayor a la masa 2. Bueno, procedemos a colocar al cuerpo encima de la rampa, eh, colocar lo que viene siendo el resorte y la cuerda que pase por encima de la polea fija. Después conectamos la polea móvil y a su vez la conectamos a un cuerpo mediante las cuerdas. Procedimiento de uso. Como podemos observar, no existe movimiento tan perceptible. Como podemos observar en el video, este no tiene movimiento porque la primera ley de Newton nos indica que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Bien, con el uso del software Interactive Physics podemos recrear esta simulación y observar de mejor manera cada una de sus componentes y de sus partes. Bueno, nos estamos en el software Interactive Physics, donde podemos observar simulado lo que viene siendo la, el empotramiento, el resorte, la masa 1, a su vez la polea fija, la polea móvil y lo que viene siendo la masa 2 o el cuerpo 2. Bueno, ponemos play a la simulación y observamos que este no tiene mucho recorrido. Entonces, eh, podemos observar de mejor manera utilizando estos elementos tecnológicos y así poder tener más claros los conceptos. Bueno, podemos tener denunciado que una masa 1 de 2 kilogramos se coloca en el plano inclinado a 21,80 grados. Podemos llegar a la conclusión que usando lo que viene siendo los 63 centímetros de largo de la rampa y los 28 centímetros de altura que tiene, usando las eh, ecuaciones trigonométricas, calculamos la tangente a la -1 de 28 sobre 63, que nos da 21,80 grados con respecto a la horizontal. La masa 1 es sujeta en la parte inferior por medio de un resorte cuya constante de elasticidad es 50 newton sobre metros. Además, la masa 1 genera un coeficiente de fricción estático del 0,2. La masa 1 se conecta por medio de una cuerda a un cuerpo M2 de 1 kilogramo de masa, tal como indica la figura. Tenemos que tener en cuenta que en el cuerpo 1 y en el cuerpo 2 no existe aceleración, porque la primera ley de Newton, recalcando, dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Podemos mirar aquí el sentido del movimiento del cuerpo 1, que es para el lado, para arriba de la rampa, y aquí el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Podemos observar también el peso de la masa 1, que se descompone en X y en Y, la normal, la tensión 1, la elasticidad, que es también hacia adelante,
y la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, o sea que es para a la parte de abajo. Del cuerpo de la masa 2 podemos observar que tiene una tensión 2 y un peso 2. Como no está en contacto con ninguna superficie, em, no tiene el diagrama del cuerpo libre y fuerzas que actúen en el eje de las X. Calculamos el diagrama de cuerpo libre. Usando el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, calculamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. La normal menos el peso 1 en Y es igual a 0. Entonces la normal es igual a peso 1 en Y. La normal es igual a masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Eso es igual a 0. La normal entonces es 2 kilogramos por 9.807 metros sobre segundos al cuadrado por el coseno de 23.74, lo que nos da una normal de 17.95 newtons. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Localizamos la fuerza de rozamiento más el peso 1 en X más la fuerza elástica menos la tensión 1. Despejamos la tensión 1 y sería igual a fuerza de rozamiento más peso 1 en X más fuerza elástica. La tensión 1, tenemos que tener en cuenta que la fuerza de rozamientos es la nu por la normal, más la masa 1 por el seno del ángulo más la constante por delta R. La tensión 1 es eh, La tensión 1 es 0.2 por 2 kilogramos por 9.807 metros sobre segundos al cuadrado por el coseno de 23.74 más 2 kilogramos por 9.807 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 23.74 más 50 newton metros por 0.2. La tensión 1 es igual a 3.59 más 7.89 más 10, lo que nos da una tensión 1 de 21.48 newtons. Eh, para calcular la fuerza de rozamiento utilizamos las mismas ecuaciones, pero ahora despejamos la fuerza de rozamiento, que es igual a menos el peso 1 de en X menos la fuerza elástica más la tensión 1. La fuerza de rozamiento es igual a menos masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo menos la constante por delta R más tensión 1 que tenemos que tener en cuenta que es 21.48 newtons. La fuerza de rozamiento es igual a 0 a menos 2 kilogramos por 9.807 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 23.74 grados menos 50 newton metros por 0.2 metros más el 21.48 newtons, lo que nos da una fuerza de rozamiento de 3.5883 newtons. Utilizando las mismas ecuaciones, despejamos la fuerza elástica, lo que nos da igual a menos fuerza de rozamiento menos peso 1 en X más la tensión 1. Lo que es la fuerza elástica es menos 3.5883 newtons menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo más 21.48 newtons. La fuerza elástica es igual a menos 3.5883 newtons menos 2 kilogramos por 9.807 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 23.74 más 21.48 newtons, lo que nos da una fuerza elástica de 10.0017 newtons. Utilizando las mismas ecuaciones,
Despejamos el peso 1 en X, que es igual a menos fuerza de rozamiento menos fuerza elástica más tensión 1. Como ya tenemos localizadas estas, de aquí solo reemplazamos sus valores y nos da un peso 1 en X, que es igual a 7.89 newtons. Y el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2 o de la masa 2 es igual al sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. La tensión 2 menos el peso 2 es igual a 0. La tensión en 2 es igual a la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo. La tensión 2 es igual a 1 kilogramo por 9.807 metros sobre segundos al cuadrado por el coseno de 23.74 grados, lo que nos da una tensión 2 equivalente a 8.9771 newtons. Los resultados obtenidos en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 es las fuerzas en Y, que es la normal igual al peso 1 en Y, que es equivalente a 17.95 newtons. Y las fuerzas en X, el peso 1 en X es equivalente a 7.89 newtons, la tensión 1 es 21.48 newtons, la fuerza de rozamiento es igual a 3.5883 newtons, la fuerza elástica es igual a 10.0017 newtons. Y en el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, localizamos unas fuerzas en Y, que es la tensión 2 menos el peso en 2, lo que nos da la tensión en 2 igual al peso 2, equivalente a 8.9771 newtons. Y la fuerza en X no existe, o las reacciones en X no existen, ya que está suspendido de una cuerda y no tiene em, o no se topa con un plano horizontal. Podemos concluir que la primera ley de Newton nos dice que para un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de un cuerpo sobre otro. Un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. Se logró calcular todas las fuerzas que actúan sobre los dos cuerpos con distintas masas, tomando en cuenta que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Nos dimos cuenta que tomamos la dirección correcta en la que se mueve la partícula 1, eh, pudiendo concluir que ésta se mueve hacia la parte de arriba por la rampa. De este trabajo tenemos que recomendar que es necesario utilizar un software de simulación para poder observar el movimiento de las partículas en el sistema. Tenemos que localizar de manera clara las distintas fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sea este posado sobre una rampa o suspendido de una cuerda. Tenemos que desarrollar el diagrama de cuerpo libre o sistema de referencia de acuerdo a cada fuerza anteriormente localizada y aplicar todas las ecuaciones pertinentes para poder calcular las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Cada información tomamos de las siguientes páginas. Les dejo aquí para que la vayan a checar si tuvieron alguna duda. De antemano, muchas gracias por su like y por su comentario. Espero se encuentren bien y tengan un buen día. Gracias.